Bien, esta es una presentación para el Congreso Internacional Virtual de Neurociencias, Cerebro y Comportamiento en tiempos de COVID-19. Yo, Andrés Felipe Reyes, doy mi consentimiento a la Universidad del Bosque y a la Universidad de los Andes para el tratamiento de mis datos, uso y la reproducción de las secuencias filmadas en el video, fotografías, grabaciones de mi voz y del material de presentaciones pregrabadas para el Congreso Internacional Virtual de Neurociencias, Cerebro y Comportamiento en tiempos de COVID, con vigencia hasta 6 meses para su uso y reproducción con los asistentes del evento, sin restricción de zona geográfica, para reproducir este material con fines exclusivos de divulgación científica y académica, de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 1581 del 2012 y su normativa reglamentaria y la política de tratamiento de datos personales de la Universidad del Bosque. Declaro que no tengo conflictos de intereses. Bien, entonces el título de la presentación es Conflictos en el confinamiento por COVID-19, diferencias de sexo durante la percepción de la expresión vocal de las emociones. Yo soy Andrés Felipe Reyes, soy profesor de Neurociencia y Comportamiento de la Universidad del Bosque, en Bogotá, Colombia, y es un gusto hablar con ustedes en este momento. Entonces, bien, para contextualizar el estudio, uno de los antecedentes importantes bastante recientes es una revisión sistemática y un metaanálisis de este año, 2012, en cuanto a si existen diferencias de género o de sexo en el procesamiento del lenguaje. Y digamos que en cuanto a resolución espacial, es decir, estamos hablando de mirar si hay diferentes áreas del cerebro que contribuyan de forma selectiva en hombres y mujeres al procesamiento del lenguaje, o áreas superpuestas que de forma funcional se activen de manera más importante entre hombres y mujeres para este tipo de procesamiento. Pues esta revisión y el metaanálisis muestran que los resultados son inconsistentes en la literatura. Entonces realmente no hay diferencia en ese sentido entre hombres y mujeres, pero la literatura sí muestra, esta revisión y este metaanálisis, que hay diferencias temporales sutiles pero consistentes en el procesamiento auditivo de señales fonéticas durante la percepción y la producción del habla. Entonces, las mujeres presentan una respuesta más temprana que los hombres en esos dos tipos de procesamiento, compresión y producción del lenguaje. Bien, ¿esto qué importa con el COVID-19? Pues que la situación de confinamiento aumenta la posibilidad de interacción y por lo tanto se aumenta la posibilidad también de que surjan conflictos, entre otras cosas por la situación estresante, pero también pues precisamente por estar conviviendo un tiempo más de lo acostumbrado, pueden surgir diferentes posibilidades de conflicto. Entonces, para estudiar las emociones en el habla, digamos que se utilizan cierto tipo de paradigmas, y lo que muestra la literatura del procesamiento de palabras es que el contexto se define como la estructura semántica establecida por las palabras en una oración. Sin embargo, las emociones se expresan en el nivel de cada palabra a través del tono de la voz, y la prosodia emocional, esa expresión vocal no verbal de las emociones, sería importante o una variable importante a tener en cuenta a la hora de estudiar el procesamiento de palabras. Y digamos que se utiliza un priming intermodal, es decir, se utiliza primero un tipo de estímulo en el cual se presenta, por ejemplo, de forma auditiva. Esta es la forma clásica de presentarlos, una frase. Esa frase vendrá luego seguida de una palabra. La palabra será presentada visualmente en pantalla, y lo que se le pide a la gente normalmente es que tome una decisión lexical si esa palabra es una palabra legal del idioma o no lo es. Y lo que muestran esos estudios, sin que las personas tengan la instrucción de atender al contexto, es decir, a las frases que se presentan de forma auditiva, es que las mujeres tienen un menor tiempo de reacción con palabras congruentes, que existe un componente cerebral que se conoce en el 400 que se modula por las condiciones de congruencia e incongruencia entre dos estímulos, y las mujeres modulan ese componente. Es más pequeño cuando hay palabras congruentes al contexto de la frase. El contexto y esa condición de congruencia e incongruencia viene dada porque la frase, por ejemplo, tiene una prosodia emocional positiva y entonces sigue una palabra positiva, por ejemplo, éxito. Y si la frase tiene una prosodia emocional negativa, como tristeza, entonces una palabra congruente sería fracaso. Bien. Los hombres no presentan esos efectos electrofisiológicos
bajo contextos de congruencia e incongruencia en este tipo de estudios que utilizan Priming Intermodal para el procesamiento de palabras. Y entonces, claro, ustedes ven aquí un ejemplo de cómo es que, aun cuando los estudios, digamos, incluyeron esa procedencia emocional, la procedencia emocional no sería suficiente en términos de validez ecológica para estudiar los diferentes tipos de variables que pueden influir en la percepción del lenguaje. Por ejemplo, uno muy importante es la prosodia lingüística, y la prosodia lingüística se tuvo en cuenta en este estudio. Bien, entonces ustedes ven aquí los participantes y algunas de sus características básicas y ciertos tipos de elementos importantes a describir en la metodología. Ustedes ven aquí un ejemplo de un ensayo experimental. Se presenta una frase semánticamente neutra. Por ejemplo, los estudiantes presentaron el examen con entonación alegre, y a esa entonación alegre se mezcla una entonación de pregunta o de afirmación. Pasan 200 milisegundos y viene una palabra visual que puede estar relacionada semánticamente con la última palabra de la frase. Por ejemplo, la última palabra de la frase era examen, y entonces la palabra positiva sería éxito y la palabra negativa sería fracaso. Ustedes ven aquí diferentes posibilidades de un ensayo experimental con una procedencia emocional triste y las condiciones de congruencia e incongruencia. Ustedes ven aquí los estímulos y es bastante claro, digamos, en esta imagen cómo esos estímulos están construidos. Vamos a tener las 200 palabras que siguen a esas frases auditivas, los estímulos A. Estas palabras tienen una característica, son 240, 120 experimentales, 120 controles. Esas 120 palabras experimentales se mezclaron, o digamos venían en un ensayo con los estímulos A de entonación de pregunta, que tenían tanto prosodia emocional de alegría o de tristeza. Eso era lo que nos interesaba en este estudio, mirar cómo es que la prosodia lingüística de pregunta podía modular las respuestas entre hombres y mujeres. Y bien, algo que es importante mencionar es que en esas palabras de control habían 30 palabras que eran legales en el idioma. ¿Para qué? Para que las personas no desarrollaran una estrategia de respuesta frente a los estímulos A, frente a las frases con entonación de pregunta. Entonces, ustedes ven aquí algunos elementos importantes a controlar que muestran los estudios en psicolingüística a la hora de reconocimiento de palabras. Ustedes ven aquí los resultados, y ustedes ven en los resultados que las condiciones de congruencia e incongruencia modulan, efectivamente, como muestra la literatura. Después de los 320 milisegundos, hacia los 400 milisegundos hay una diferencia que venía dada precisamente por las condiciones de congruencia e incongruencia, pero antes, hacia los 200 milisegundos, hay también una modulación que se presenta en mujeres y solamente en ellas. Entonces, ustedes muestran aquí que los datos confirman y el análisis estadístico confirma que las mujeres presentaron, como muestra la literatura, el efecto de congruencia e incongruencia, y los hombres no. Y que la ubicación de los electrodos aquí confirma que lo que se está mostrando y lo que se evidencia en los resultados es un P200. Entonces, bien, se observó el factor género, pero sin embargo la inclusión de la prosodia lingüística en el paradigma no cambió el procesamiento de palabras en hombres o en mujeres. No hubo una modulación de lo que la literatura muestra en esa diferencia. Ese componente P200 se interpreta como una carga neurocognitiva de comparación de la palabra con una representación interna y tal vez con su mapeo articulatorio. Y entonces seguimos teniendo que las mujeres muestran una diferencia en el procesamiento del lenguaje, particular de palabras frente a contexto. Bien, entonces esto es importante en el confinamiento del COVID-19 porque vale la pena no, digamos, comportarse bajo la primera interpretación de la comunicación. Y tener en cuenta esto sería importante porque a lo mejor puede disminuir bastante la posibilidad de conflicto entre hombres y mujeres en una situación de confinamiento. Entonces, muchas gracias por su atención. Hasta pronto y los espero en la ronda de preguntas y aclaraciones.